Testimonio de matrimonio restaurado. Mi esposo cambió de la noche a la mañana, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Isaías 54:6. Mi esposo terrenal se fue después de solo 3 meses de matrimonio. Yo era de verdad la esposa abandonada en su juventud, como dice Isaías 54:6. Decir que estaba devastada ni siquiera se acerca como me sentía. Todos mis sueños y planes se derrumbaron alrededor mío tan rápidamente. No podía ver ningún futuro. Mi esposo no solo me dejó, él se mudó fuera del país, así que me sentí verdaderamente abandonada. Dentro de los primeros 6 meses después que mi marido se fue, lo culpé por todo, pero luego el Señor me quebrantó, literalmente. Él alejó amigas tras amigas lejos de mí, y la última cosa fue cuando me caí en mi casa y me rompí mi brazo de mala manera. No pude manejar por 6 meses, y ahí fue cuando Dios finalmente tuvo mi atención. No había nadie más hacia dónde correr que Dios. En este punto estaba finalmente dispuesta a rendirme y ver las cosas a su manera. Una vez que me rendí, prontamente fui capaz de ver todos mis pecados y humillarme. No pude culpar más a mi esposo terrenal por mis problemas y actitudes egoístas. Pude ver cuán contenciosa era y la falta de sumisión. Me arrepentí verdaderamente y clamé al Señor por perdón. Incluso me arrepentí con mi esposo con lágrimas, y ahí fue cuando él me dijo que me amaba y que podríamos intentarlo de nuevo. Estaba tan feliz, creí que mi problema había terminado. Sin embargo, justo un día después me llamó en medio de la noche y me dijo que había cambiado de opinión. Con mucha pena y rechazo corrí a los brazos del Señor y recibí confort de Él, lo que fue el comienzo para que Él me enseñara muchas cosas, incluyendo tomarlo a Él como esposo. Paso a paso, en los siguientes pocos años, Él me moldeó y me hizo crecer más y más. En esos pocos años, el Señor me enseñó que mi esposo terrenal es mi cabeza y que debo someterme a Él, incluso cuando da miedo, porque el Señor es la cabeza sobre mi esposo terrenal y Él está en control de todo lo que mi esposo hace, así que puedo confiar que el Señor me mantendrá a salvo. Una vez tuve que someterme durante nuestra separación a cosas muy duras, pero el Señor fue fiel para solucionarlas y bendecirme en el proceso porque confié en Él. El Señor también me enseñó a dejar ir a mi esposo y enfocarme en Él. El Señor me enseñó a no mirar los pecados de mi esposo sino los míos. Él me enseñó a orar y a confiar que Él sanaría a nuestra familia y a nosotros y restauraría nuestro matrimonio y familia. No podía pelear en la carne, pero tenía que andar en el Espíritu. Otro principio que Él me enseñó fue a darle gracias y alabarlo por todo, bueno y malo, porque Él hace que todas las cosas resulten a nuestro favor. Él me mostró la importancia de estar en casa, así que renuncié a mi título universitario a petición de mi esposo. Todo lo que puedo decir es que ahora me siento más libre y por primera vez sé que estoy en la voluntad de Dios. Dios también proveyó una manera para que yo estuviese a cargo de la casa, mientras mi marido estaba lejos, lo que fue un milagro. Por último, Él me mostró que nada es imposible con Él. Si yo solo oraba y confiaba en Él, entonces Él podía mover las montañas. Las lecciones que el Señor me enseñó no fueron del todo fáciles. Los momentos más difíciles fueron cuando mi esposo en muchas ocasiones tuvo doble mentalidad en los 18 meses antes que volviese a casa. Fue como andar en una montaña rusa y sentía que nunca iba a terminar. Luego Dios usó una crisis para traer a mi esposo de vuelta a casa. Es realmente cierto que las cosas empeoran. Quizás lo peor que pudo haber pasado justo antes que tu restauración está prevista, así que no te rindas. El punto de cambio en mi restauración fue cuando realmente dejé ir a mi esposo e incluso dejé ir a la restauración de mi matrimonio. Fue cuando Jesús era suficiente para mí y sabía que estaría bien sola y contenta con Él, incluso si mi esposo no regresaba, que vi cómo Dios comenzó a cambiar el corazón de mi marido hacia mí. Esto no es un método, no puede ser fingido para obtener un resultado. Tú tienes que realmente dejarlo ir
y haber verdaderamente encontrado al Señor como todo lo que necesitas y quieres. Leer la lección Encontrando a tu esposo celestial puede ayudar. Mi esposo me había estado diciendo por lo menos durante 18 meses que quería reconciliarse, pero como mencioné, él tenía doble ánimo. Así que Dios usó una crisis que aún estamos enfrentando para traerlo a casa. La crisis se intensificó y de pronto mi esposo estaba en un avión viajando desde el otro lado del mundo para venir a casa, después de años de separación. No fue como esperé que él lo haría, pero Dios solo sabe qué es lo que necesitamos y lo que nuestros esposos necesitan para obedecerle. Y fue a través de esto que mi esposo cambió de la noche a la mañana y nunca más tuvo doble ánimo. Él estaba totalmente comprometido con nuestro matrimonio y cada día me dice cuánto me ama. Déjenme también decirles que cada uno en mi vida se rindió con nuestro matrimonio y alabo al Señor por eso, porque Él obtiene toda la gloria. Nuestra situación era tan imposible que solo Dios pudo haberla restaurado. El Señor fue incluso tan amoroso que al comenzar el 2014, Él me dijo que mi esposo volvería a casa ese año y que me preparara para eso. Damas, mi esposo había tenido doble ánimo hasta ese tiempo y había terminado nuestro matrimonio nuevamente después de meses de comunicación cercana. No parecía inclusive posible que él volvería ese año por muchas razones, pero Dios no es un hombre para mentir y mi esposo milagrosamente volvió a casa ese año. Para las mujeres interesadas en restaurar sus matrimonios, recomiendo Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Me ayudó mucho. Todavía lo leo hasta hoy y lo continuaré leyendo. También los cursos en línea me ayudaron inmensamente. Ellos me mostraron muchas cosas que estaba haciendo mal y fueron muy prácticos, como lo fueron los videos de Ser Animada. Los escuchaba casi diariamente y a menudo me quedaba dormida con ellos. Por la palabra de su testimonio fue muy alentador. También Una mujer sabia es espectacular y lo leo hasta el día de hoy también. También estoy leyendo Trabajadoras en Casa, ahora que mi esposo está de vuelta, pero más que todo es tan importante conocer su palabra. Justo como RMI dice todo el tiempo, no escuches a otros, sino se alienta con lo que dice la palabra de Dios. Y no confíes tu matrimonio y vida a otros, sino al Señor. Solo Él te conoce a ti y a tu esposo, e hijos si los tienes. Y solo Él puede dirigir cada paso en tu viaje de restauración. Si tú escuchas su voz y haces lo que Él dice, tú lo lograrás. Pero si tú escuchas a otros, estarás perdida. Así que busca al Señor con todo lo que tengas. Él será un esposo para ti y Él sanará y curará cada herida. Si te humillas a ti misma y reconoces tus pecados, Él te cambiará en su imagen poco a poco. Este proceso nunca termina y cuando Dios restaure tu matrimonio, es una nueva parte del viaje y en muchas maneras es más difícil. Así que aprende todo ahora. Todo lo que puedo decir es que el Señor es amoroso, misericordioso y fiel. Él tiene todas las respuestas para ti. Solo recuerda que una vez que seas restaurada, tú no has llegado todavía. Es una hermosa bendición, pero no es el final del viaje para nada. Necesitamos continuar siguiendo a nuestro Señor y buscándolo diariamente. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que repudiada, dijo el Dios tuyo. Isaías 54:6. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Salmo 88:18. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:22-24. Natacha en Nueva Zelanda.